tardes otra vez, aquí estamos, espero que me vean, me escuchen, al menos podamos estar en contacto, por aquí ando en el ángulo superior izquierdo estoy ahorita. Pues bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre este tema que es el de análisis de los stakeholders. Podrá tener diferentes traducciones, pero bueno, le estamos poniendo el análisis de los interesados. ¿Qué significa este análisis de los stakeholders? Pues bueno, primero habría que recordar, para quienes no lo saben, pero bueno, se utiliza esta palabra de stakeholders para denominar pues cualquier grupo, puede ser organización, puede ser una red, puede ser un individuo, ¿verdad? Que de alguna manera está o interesado o está afectado por una estrategia, un proyecto, una iniciativa, una acción, una política, un programa que se va a implantar. Esto incluye, por supuesto, un ejemplo, cuando se anuncia que se va a hacer una presa, pues uno tiene que tener en consideración que va a haber personas que están a favor y personas que están en contra, desde los pobladores de esa localidad, así como también pueden ser grupos ambientalistas, puede haber políticos, puede haber redes, puede haber muchas cosas. Entonces se le llama stakeholder a estos grupos, repito, pueden ser personas, grupos, organizaciones, empresas, instituciones, redes, gremios, que pueden estar sectores, por supuesto, el sector médico, es el sector de seguridad, el sector educativo, que pueden estar a favor o en contra de alguna estrategia, proyecto, iniciativa, programa y demás. Normalmente podemos decir que un stakeholder son personas o grupos que dependen de la organización, es decir, dependen de ti para lograr sus propios fines. Pero también la organización necesita de ti o de estos stakeholders para poder realizar todos los planes y programas que necesita. Evidentemente, no es lo mismo hablar de los stakeholders de una empresa que estar hablando de los stakeholders de un proyecto, como dije anteriormente, el de una presa, por ejemplo, en donde ya tienes que ver esto. O si tuvieras que estar hablando de cómo vamos a dar salud a todos los migrantes, ya sea que están en Estados Unidos o migrantes mexicanos que están de retorno en México. Es decir, ahí tienes que poner de acuerdo a muchísimas instituciones, a muchísimas personas, voluntades, para que estén todos de acuerdo sobre un mismo programa, sobre una misma visión o sobre una misma estrategia. Podemos decir que un stakeholder también es pues un conjunto de personas, ¿verdad? Individuos o grupos en el sistema mayor. Normalmente esto ubica cuando uno está hablando de actores, personas, que pudieran ser externas a mi organización, pero que se encuentran en el sistema mayor al que yo pertenezco. Entonces, si yo tengo una empresa de refrescos o una empresa de tés, pues evidentemente el sistema mayor sería el sistema de alimentos y bebidas, y ahí hay cámaras, hay asociaciones, hay competidores, hay normas, hay inclusive política de salud pública. Entonces, estos que están en el sistema que está más arriba de nosotros, del sistema al cual pertenecemos nosotros, también pudieran estar los stakeholders. Pueden ser internos, están dentro de tu sistema o dentro de tu empresa, o pueden ser stakeholders que están fuera. Pueden ser expertos o no en el tema o en la iniciativa que tú pretendes implantar. Es decir, tú quieres hacer una presa, sí, pues los pobladores no necesariamente son expertos en presas, o si vas a hacer un proyecto de atención a migrantes, pues no necesariamente todos los que están involucrados en el proceso necesariamente son conocedores de tu proyecto de mejora o de cambio. Pueden ser también personas internas o externas que estén a favor o estén en contra de tu iniciativa, de tu idea. Pueden ser personas, individuos, o pueden ser redes. Entonces tú ves caras, tú ves personas, pero te tienes que preguntar, ¿y esas personas de qué grupo, de qué gremio, de qué red, de qué sistema son? Para poder definirlos y entenderlos como stakeholders. Y muchas personas así lo dicen. Mira, yo en lo personal opino de una cosa, pero como parte de este gremio, pues opino como el gremio. Entonces ahí tenemos que entender esa parte. Y también pueden ser stakeholders que tienen o no tienen recursos. Pueden ser personas, dinero, capital, relaciones humanas, ¿no? Relaciones sociales, relaciones políticas. Pero finalmente esto es lo que se conoce como un stakeholder. Entonces hay inquietudes que normalmente son muy comunes, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo convencer a mi jefe? Dicen algunos. Bueno, pues sí, suena muy bien, pero pues es un gran stakeholder de lo que tú quieras proponer, ¿no? ¿Cómo poder convencer a mis pares, a mis colegas? ¿Cómo puedo yo convencer a mis colaboradores? Pues también empiezan a ser stakeholders importantes
dentro de cualquier proceso de cambio o de implantación de algo que tú quieras hacer. Muchos de repente dicen, híjole, pues es que tengo reacción al cambio. ¿Cómo le hago para prevenir o atacar la reacción al cambio? Bueno, si la respuesta fuera tan sencilla, pues la podríamos dar, pero en esencia, pues hay que entender cuál es tu empresa, cuál es el proceso, cuál es tu iniciativa. Y yo diría, siempre preguntar quiénes son los stakeholders para que esa iniciativa tenga éxito y cuáles son los stakeholders que están en el lugar de no querer que tenga éxito. Y hay que entender esas razones. ¿Cómo tener el apoyo de mis proveedores? ¿Cómo tener el apoyo de mis clientes? Dentro de mi red de proveedores, ¿quiénes son los principales stakeholders? ¿Quién es la voz de mi proveedor? ¿Quién es la voz en la empresa de mi cliente? Y todas estas preguntas, que normalmente ahorita que se las platico, pues ustedes dirán, bueno, pues es muy obvio, no las tenemos documentadas. Es decir, en tus clientes, simple y sencillamente, habría que ver si tienes perfectamente detectado quién es el tomador de decisiones, porque los de compras pues toman la decisión de comprar, pero no son los usuarios de lo que estaban comprando. Entonces necesitan conectarse con el ingeniero, el departamento de finanzas, el departamento de comercialización, dependiendo de la pieza o del sistema o la capacitación que se pretende comprar. Entonces tú crees que tu cliente es el del departamento de compras. No, él nada más tiene que comprar. Pero ¿quién es el otro stakeholder que es el que se va a ver beneficiado o no con que la empresa invierta en tu producto o en tu servicio? ¿Y cómo poder evaluar el interés y apoyo de un actor clave? Es decir, ¿cómo poder saber si esto es una persona que me va a apoyar o no me va a apoyar, si está interesado o no está interesado, si tiene poder o no tiene poder? Entonces ya hay una serie de tips que les queremos dar el día de hoy de cómo poder evaluar, medir y en su caso, pues empezar a atacar y abordar todo este tipo de cosas. ¿Cuál es la utilidad de esto que estoy platicando ahorita y que finalmente es el análisis de los stakeholders? ¿Cuál es la utilidad de todo esto? Pues en esencia, uno es la detección, es decir, no arrancarse sin hacer una planeación previa de las cosas que deben de pasar o que pueden pasar. Pues la verdad, cuando uno hace un plan interesante, pues ya no tiene uno 10 años, ¿no? Ya tiene uno más edad y tiene más madurez y tiene uno más conocimiento del entorno. Entonces hay que detectar, porque las personas que van a formular una política o van a generar un cambio, deben identificar a los actores clave, los stakeholders, para evaluar pues si saben o no saben, si conocen o no conocen, cuáles son sus intereses, cuáles son sus posiciones de apoyo o de obstaculización, cuáles son el tamaño de sus redes, las alianzas, si es que son voz de alguna cámara, de una asociación, de un sector, la importancia relacionada con esta política, con lo que ellos están haciendo. En inglés se dice, what's in it for me? Es decir, ¿y yo qué gano? Esa pregunta suena trivial, pero la verdad es que si uno se la empieza a preguntar a cada uno de los diferentes stakeholders, nos sorprenderíamos de que pues hay diferentes respuestas. Es muy importante el análisis de los stakeholders en una interacción que se llama temprana. Es decir, muchos confunden y dicen, pues como intervienen 20 instituciones en este proyecto, pues vamos a hacer un foro y les vamos a consultar a los 20. Sin un programa de trabajo, sin una agenda, sin preguntas clave, sin planear qué es la información que quieres obtener de todas estas 20 instituciones. Y la verdad es que tus reuniones comunitarias o masivas se vuelven verdaderamente una reunión de fracaso. Entonces, la interacción temprana permite que los que van a formular el cambio, políticas, iniciativas o programas, pues estén interactuando de manera más efectiva directamente ya con los que se han ubicado como los stakeholders. No siempre los puedes ubicar a todos, pero al menos es mejor conocer lo que se pueda conocer que estar siempre a merced de no hacer nada, ¿no? Y aumentar entonces con estos stakeholders su apoyo, su apadrinamiento, su alineación, su compromiso a tu proyecto, programa, estrategia, política pública, lo que tú quieras hacer. Cuando este análisis se realiza en la fase previa a la implantación, es decir, desde las etapas de planeación, que es lo que se recomienda, pues es importante que puedas tú detectar inclusive que hay malentendidos. No es que haya reacción al cambio, es que hay desconocimiento. O circulan ahí versiones que no son las correctas de lo que va a ser tu proyecto. Hay reacciones, hay oposición, pero también hay personas que están a favor y hay personas que les interesa que se lleve a cabo tu iniciativa. Entonces, habría que ubicar a todos estos actores y a todas estas posiciones porque permitan que tengas una mayor probabilidad de éxito al momento de que puedas ejecutarlo. ¿Está bien? Eleva la probabilidad de que tengas éxito. Lo voy a decir de otra manera.
reduce la probabilidad de que tengas un evento o un suceso, ¿verdad?, de riesgo que ponga pues prácticamente como un obstáculo lo que tú estás haciendo. Entonces hay una serie de elementos, ¿no?, en este webinar que es como de tips. ¿Cuáles creemos nosotros que son importantes para el análisis? Bueno, uno es que tiene que haber normalmente una responsabilidad de alguien de hacer este análisis de los stakeholders. Es decir, dependiendo del tamaño de la iniciativa, porque no es lo mismo proponer una reforma a una política pública, no es lo mismo tratar de construir una presa, ¿verdad? O que solamente lo que tú quieres es implantar equipos de mejora o equipos sociotécnicos en tu empresa. Es decir, hay diferentes ámbitos de control. Pero normalmente debe haber un responsable o una responsabilidad para realizar este análisis de los stakeholders. Muchos de algunos proyectos que tienen que ver con mejoramiento, pueden ser de Six Sigma o pueden ser de 8 pasos, etcétera, están utilizando muy brevemente, desde que diseñan el proyecto, hacer un mapeo muy sencillo de quiénes son los tomadores de decisiones que pueden ayudarte o pueden poner en riesgo el proyecto que vas a hacer, repito, de Six Sigma o de mejora continua o de una reingeniería, una rearquitectura. Está muy bien. Sin embargo, pero la teoría, pero nada más están evaluando lo que vamos a ver después, que es poder e interés. Hay otras variables que consideramos que son importantes y por eso es importante que se las mencionemos el día de hoy. Entonces, es importante también determinar entonces el segundo elemento, que son los diferentes stakeholders. Pueden ser personas, pueden ser grupos, pueden ser organizaciones, instituciones, sectores, redes, cámaras, asociaciones, entre otros. Y normalmente, pues uno tiende a preguntarse, bueno, pues de qué tamaño es la capacidad o el poder de cada uno de estos stakeholders. Y también cuál es su liderazgo, ya sea su voluntad de hacerlo o su voluntad de querer movilizar recursos o su capacidad de querer influir en cada uno de los actores. Pero bueno, poder y liderazgo se ven como dos variables o dos factores diferentes. También es importante entender el conocimiento que tiene cada actor. Es decir, muchas veces simplemente se resuelve cuando la persona pues, se le explica y se detectan malos entendidos y se hacen las aclaraciones pertinentes. Bueno, pues a lo mejor el stakeholder a lo mejor no se vuelve tu gran apoyador, pero al menos deja de ser un gran opositor, al menos entiende. Y si entiende el porqué de las cosas y aún así se opone, entonces habría que ir a otra parte que tiene que ver con el interés. Es decir, ¿dónde está el beneficio o el daño que esta persona o este grupo o esta red está percibiendo y por lo tanto se opone o te apoya a este proyecto o iniciativa? Y no dejemos atrás que somos seres sociales. Entonces una persona podrás verla tú como Ricardo Girata, como Juan Pérez, como fulanito, pero la verdad es que si a él lo tocas y además pertenece a redes muy poderosas, entonces tendríamos que también entender las alianzas que tiene esta persona de manera gremial, amistades, redes sociales, porque no va a reaccionar solo una persona, sino va a reaccionar todo el conglomerado de alianzas que tiene. Es entonces importante, como tercer punto, identificar estrategias potenciales para poder influir en los stakeholders. O sea, el análisis de los stakeholders es específicamente para que tenga un entregable. Y ese entregable es cuál es el plan de acciones, que seguramente son acciones adicionales a las acciones que tú ya tienes planeadas para tu programa, para tu estrategia, para tu cambio, para tu política. Acciones adicionales que tienes que hacer para poder mover a estos stakeholders, cambiar sus percepciones, cambiar sus posiciones, cambiar un poquito el valor para que tengan interés, y entonces esto hace que tú inclusive puedas ganar o tener consensos sobre visiones que parecieran ser antagónicas por parte de los stakeholders. Es decir, cómo poder entonces evitar o prevenir la reacción al cambio o los grupos de choque o pues alguien que te quiera despedazar una reunión o una sesión de planeación, ¿no? Pero todo eso es para lo que es importante esto. Entonces, estos son los primeros 4 elementos clave de los stakeholders. El mapeo tradicional, digamos, el más simple del mapeo de los stakeholders se hace como una matriz, como la que ustedes pueden ver, en donde uno va colocando a los diferentes stakeholders, persona 1, persona 2, persona 3, grupo 1, grupo 2, grupo 3, red 1, red 2, red 3, cámara, asociación, sector, como ustedes lo quieran llamar, y entender, pues, de qué tamaño es el poder que tiene.
Es decir, ¿es un alto poder o es un bajo poder? Poder habrá que entenderlo como la habilidad o la capacidad que tiene la persona de movilizar recursos. Puede ser capital, o sea, puede ser dinero, puede ser movilizar recursos de otro tipo, puede ser tecnológicos, puede ser recursos también humanos, y también es esta habilidad que tiene no solo de movilizar los recursos, sino movilizarlo rápido, porque puede ser que sí tenga dinero, pero no es tan rápido que te pueda financiar. Entonces, ese es el tema de poder. Y el nivel de interés es básicamente, pues, cuál es el beneficio que percibe la persona y que por lo tanto esté interesado. Aquí lo que habría que separar es que puede ser que esté interesado en apoyarte o puede ser que esté interesado en obstaculizarte o en oponerse a tu iniciativa. Entonces, el interés, dicho de otra manera, pues tiene doble eje, hacia el lado de oposición y hacia el lado de apoyo. Muy bien. Pero bueno, ahorita el más sencillo es cuando dices, pues, tiene un alto interés, es que es una persona, pensando en positivo, es una persona que sí está interesada y que pues seguramente te va a tener más apoyo que alguien que no está interesado. Entonces, en esta matriz ustedes pueden ver el juego, la de 2x2, o sea, cómo se ven las combinaciones. Y en esta letra D, que es la del ángulo superior derecho, aquí ustedes podrían ver que es donde están las personas que tienen alto interés y tienen un alto poder en el sistema, organización, institución, sector o lo que sea. Estos son, pues llamamos que son los jugadores clave y son los grandes promotores. Si tú vas a hacer una iniciativa en tu organización, pues muchas empresas lo que hacen es mapear al gerente general, al director general, al gabinete, a los ejecutivos, a las personas que inciden en el cambio y los van mapeando en estos 4 cuadrantes. Los que están en el cuadrante C, pues son personas que no tienen un alto interés, pero tienen un alto poder. Entonces, en cualquier momento se te podrían cambiar a un alto interés. Entonces, habría que estarlos alimentando y tratando de que se pasen del lado derecho. Es decir, que tengan, o sea, cómo les generas un interés para que también se vuelvan tus apoyadores, ¿no? Porque finalmente tienen alto poder. Y abajo, pues básicamente los que vemos en el inciso B, pues son personas que tienen muy alto interés, pero tienen muy bajito poder. Entonces, por el momento, pues hay que mantenerlos informados y en una de estas, pues igual pueden movilizar recursos, pueden tener acceso a tecnología, pueden tener acceso a capital y por lo tanto se volverían también jugadores clave. Y los que tienen bajo poder y bajo interés, pues normalmente, pues nada más hay que estarlos monitoreando, no vaya a ser que haya un cambio a lo largo de los trimestres en estas personas, grupos o instituciones. ¿Está bien? Pero por el momento, pues casi que no cuentas con ellos. Ahora, cuando hablamos de poder, aquí les estamos poniendo algunos ejemplos. Ya habíamos dicho que es la habilidad o capacidad de afectar tu implantación por la capacidad que tienen de movilizar recursos. Entonces, pues, ¿dónde hay fuentes básicas de poder, ¿no? Una es el organigrama, como en México, porque sé que nos escuchan de otras partes del continente americano. Pero la verdad es que en México decimos organigrama mata carita. O sea, estarás muy guapito, pero el organigrama es tu organigrama. Tu jefe es tu jefe. Entonces hay personas que utilizan el organigrama como poder. Muy bien, entonces siempre es bueno tener un aliado que está jerárquicamente arriba en la estructura organizacional, porque el estatus es poder. Puede haber influencia, es decir, son organigramas informales, no necesariamente son jefes, pero movilizan recursos. Y entonces, pues es importante tenerlo de nuestro lado. Puede ser un gerente de finanzas, puede ser la persona que aprueba los presupuestos, puede ser la persona que conoce y articula al gabinete, puede ser el chief of staff, ¿no? El jefe de asesores del director general. Entonces, ese sería otro tipo de poder. El manejo de recursos estratégicos, evidentemente, te da poder. Es decir, hay personas inclusive que dicen, hay que llevarse bien porque si no, no te van a dar el dinero. Bueno, se está ejerciendo poder. Puede ser también el conocimiento y las habilidades, que muchos de nosotros decimos, oye, pues esta persona lo considero que tiene poder porque pues ni de vacaciones se puede ir por el nivel de conocimiento que tiene dentro de la organización. Entonces el conocimiento es poder. Entonces hay dependencia, o pudiera haber independencia, de los recursos. Es decir, dependemos de esta persona, dependemos de su conocimiento. O al revés, que tú puedas decir, hemos logrado una democratización del conocimiento y por lo tanto hay independencia del conocimiento. Y eso ya habla de un sistema inteligente, ¿no?, de gestión del conocimiento que permite esto. Pero es una fuente de poder. El control del entorno, ¿qué tanto tienes tú la capacidad de controlar, negociar, influir con variables que son externas a ti?
Esto normalmente también genera poder. Los articuladores, los negociadores, los cabildeadores, todos ellos entran dentro de este ejemplo. Y obviamente, pues las personas que ejecutan, pues siempre tienen poder, porque es, pues si no estoy yo, no se hace. Y entonces hay que también tenerles respeto. Y también, pues al final, si hay capital y red social, pues sí, muchas cosas, como ya lo sabemos, el ser humano es un ser social y por lo tanto hay cosas que se tienen que negociar, se tienen que discutir, se tiene que influir y se tienen que llegar a puntos medios, como es el resultado de una buena negociación. Pero el poder negociar, el tener un capital social y una red social, es uno de los poderes importantes dentro de esta variable. Y cuando hablamos de interés, pues en particular en el modelo, digamos, el más sencillo, interés se habla como si fuera soporte, es decir, te apoya o no te apoya. ¿Está bien? Aunque vamos a ver posteriormente que hay una diferencia entre interés y apoyo. O sea, el interés es si tiene o no tiene beneficio para él, si te afecta o no te afecta. Ese sería el interés. El soporte y apoyo, después lo vamos a ver, hoy se separa en otra variable. Entonces se separa interés de apoyo. Pero bueno, en el modelo, digamos, el más sencillo, el interés se puede mapear con respecto al poder. Y esto, pues básicamente necesitamos nosotros el uso de fuentes de información, ¿no? Para poder entender el interés de cada uno de los stakeholders. Es decir, no es un punto tan sencillo. Después vamos a hablar de cómo obtener esto. Algunas de las escalas que se pueden utilizar para medir el interés, pues son estas. Está muy interesado, está ni caliente ni frío, está poco interesado o está muy poco interesado. Sería así muy en 5 o 6 niveles. La otra es específicamente si está a tu favor o está en tu contra, que es otra variable. De otra manera, de ver esta misma variable. Y también si estás o no estás en sus prioridades desde el punto de vista de que lo que tú pretendes hacer en tu estrategia le beneficia o no le beneficia a los fines propios de ese stakeholder. Es decir, puede ser interno y un gerente te va a apoyar en función de si lo que tú estás proponiendo a él le va a beneficiar o al menos no le va a afectar. Eso es un poquito lo que quiere decir. Ahora, ¿qué tan probable es que un stakeholder tome una acción para ejercer su poder? Aquí la verdad es que va a depender mucho de, en México decimos, el interés tiene pies. Entonces, el what's in it for me, que es si se dice en inglés, es y yo qué gano, y yo qué, es bien importante en esta parte. Puede haber interés financiero o económico, ustedes lo entienden perfectamente. Puede haber un beneficio, evidentemente, personal o colectivo. Puede ser un interés social, es decir, quiere tener más visibilidad, o si fuera, por ejemplo, una organización sin fines de lucro o una institución de asistencia privada o de asistencia pública, finalmente le gustaría que lo que tú estás haciendo también se articule a una causa, a una misión, a una encomienda. Puede ser también interés meramente político o interés personal, que puede ser yo no le quiero entrar porque pone en riesgo mi patrimonio o pone en riesgo mi integridad, genera riesgo, puede haber miedo, y eso ustedes lo saben. Puede haber personas que quisieran hacer cosas, pero les da miedo, o pudieran perder en caso de que sean altamente, pues no extorsionados, pero sí presionados. Entonces, bueno, en base a estos dos ejes, que sería el de poder y el de interés, pues uno podría empezar a hacer jueguitos como estos. Yo digo jueguitos, pero empezar a mapearlos. Estas que ustedes ven como caritas serían personas, repito, o grupos, o pueden ser redes, o pueden ser sectores o instituciones. En el caso A1, aquí lo vemos así como si fuera por coordenadas, en el caso A1, pues tenemos a 3 grandes stakeholders. Los 3 stakeholders, pues están a tu favor, están con carita feliz. El único problema aquí es que ni tienen mucho interés, ni tampoco tienen mucho poder. ¿Está bien? Entonces, pues básicamente hay que tenerlos ahí observados. Los del lado B1 son stakeholders que sí tienen interés, pero no tienen poder. Entonces, sí te apoyan y te echan muchísimas ánimos, pero no tienen manera de apoyarte. Estos de aquí, los del C1, estos de aquí, estos sí tienen poder, pero no tienen interés, o puede ser que no lo entiendan. Entonces, parte de la estrategia es llevarlos al escenario D, que sería en donde sean personas que están a tu favor, son de color carita feliz, tienen interés y además tienen alto poder, pueden movilizar recursos. Pero en la parte contraria sería el que ustedes ven en el renglón 2. Son 3 stakeholders, están igualitos que los de arriba, pero ellos no están a tu favor, ellos están en tu contra. Es decir, están en la oposición, se oponen
a tu proyecto. Aquí estos tres opositores pues no tienen poder y tampoco tienen mucho interés. Entonces nada más hay que tener mucho cuidado, no se nos vayan a ir para arriba. Igual, entonces aquí lo podemos ver, son opositores, alto interés pero bajo poder. Aquí serían tus opositores, pero no les interesa ahorita moverse, y los que habría que estar monitoreando o ir a platicar con ellos, o habría que diseñar. Para eso es el análisis de los stakeholders, habría que entender el por qué están en contra de tu proyecto, de tu iniciativa, de tu política, de tu programa, ¿verdad? O sea, no es nada más convencerlos, hay que entender otras variables que no las podemos ver en este mapa. Y así, bueno, pues podemos estar jugando, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando en un mismo grupo tienes a 6 stakeholders, que lo ven ustedes hasta abajo? 3 están a favor y 3 están en contra, pero los 6 no tienen ni poder ni están interesados. Imagínense el último de hasta la derecha, son 6 también, 3 a tu favor, 3 en contra, pero los 3 en contra sí tienen interés y sí tienen poder. O sea, sí tienen intereses, sí te quieren echar para atrás todo y tienen poder. Entonces, ¿qué acciones vas a tomar? Suena muy fácil yo preguntárselos, pero la verdad es que si no conoces a cada uno de los stakeholders, que por eso es el análisis, habrá que entenderlos. Esto nos va a permitir, o al menos diseñar, potenciales acciones para poder controlar la situación o negociar con ellos o al menos influir. Esto es una parte muy importante. Digo, esto no explico todos, pero ustedes que pueden ver la presentación, pues se pueden dar cuenta de los diferentes juegos que hay. Si quieren, simplemente en su empresa, piensen en el equipo directivo, en su equipo gerencial. Si todos son estudiantes, pues piensen cómo se ve el director de facultad con todos los maestros de ingeniería, ¿no? O cómo se ve el rector con todos los directores de facultades. A final de cuentas, pues todos son stakeholders. Pero este sería, digamos, el mapa básico, el mapa sencillo, que es el que comúnmente vemos de análisis de los stakeholders. En mi opinión, cuesta un poquito de trabajo de este tipo de mapas directamente salir a sacar un plan de acciones o un plan de negociaciones o un plan de influencia para poder mejorar las posiciones de los stakeholders. Entonces, la recomendación es que nosotros primero entendamos un poquito más lo que significa el entender a los stakeholders. ¿Está bien? Inclusive cuando en otros webinars me han preguntado, ¿y cómo le hago para convencer a la alta dirección? ¿Cómo le hago para convencer a mi jefe? Híjole, pues habría que entenderlos, ¿está bien? Porque no conozco a la persona que me hace la pregunta. Pero en esencia puede haber situaciones donde no los conozcas y tienes que empezar a ejecutar actividades, incluyendo la de cómo le hago para que me presente con ese actor o ese líder de opinión, para que yo pueda tener al menos una entrevista o una plática para entender, pues, quién es y de qué tamaño es el stakeholder. Eso es el lobbying, ¿no? Es un poquito los cabildeos y la manera de negociar. En ese sentido, pues habrá que entender cosas muy básicas. Uno, stakeholders pueden ser primarios. Los primarios quiere decir que son absolutamente indispensables para que funcione tu política, proyecto, programa, iniciativa, cambio o lo que quieras. Estos son personas indispensables. O sea, si ellos no te apoyan, si ellos están en tu contra, si ellos, aunque estuvieran a favor, pero no demuestran su liderazgo o no movilizan recursos, no son buenos, vas a tener problemas. Entonces, los primeros. Los secundarios son stakeholders que no son totalmente indispensables, pero que sí pueden salir afectados o pueden salir beneficiados de las cosas que tú pretendes hacer, como proyecto, programa o política pública. Después habrá que entender un poquito lo que cuando uno dice, es que tiene o no tiene liderazgo. Bueno, pues sí, pero liderazgo en el sentido de su influencia, de su habilidad y su capacidad de influir. Acuérdense ustedes que el liderazgo es un proceso social y ese proceso social tiene que generar resultados, manteniendo la unidad de un grupo. Entonces, el liderazgo pues, nos ayuda a entender si ese stakeholder es un key decision maker, es un tomador de decisiones. Ahorita no estamos hablando de que sea director o no, simplemente es una persona que puede tomar las decisiones importantes, o simplemente es un influencer, es una persona que pudiera influir en los que toman decisiones, o, pues, como decimos, el que trae las llaves del cielo, pues es el San Pedro. Él no toma decisiones ni tampoco influye, pero te conecta con quien quieras. Ese sería el gatekeeper. También hay que entender si es stakeholder. Repito, el stakeholder puede ser persona, grupo, red, sector o institución.
aunque normalmente la parte de liderazgo se asocia mucho a personas o grupos. Y también entender si es solamente un conector, es decir, es un articulador. O finalmente, entender si ese stakeholder, pues lo ves como tu aliado o como tu enemigo. Y pueden ser percepciones, puede ser que él tenga una percepción mala de ti o tenga una percepción equivocada de tu proyecto. Y entonces ejerce su liderazgo de una manera u de otra. El poder, pues como ya lo platicamos un poquito más a detalle anteriormente, tiene que ver con la posición, tiene que ver con la capacidad de movilizar recursos, con el conocimiento que tenga de lo que tú pretendes hacer, ¿verdad? Y su capacidad de controlar, negociar o influir con el entorno. Controlar, negociar o influir con el entorno. La otra es entender si el poder es un ejecutor, como ya lo dijimos, y también de qué tamaño es su capital o sus redes sociales. Esto son tres primeras variables de un análisis bueno, ¿no? de stakeholders. Algunas otras variables que son claramente importantes son estas, es decir, ¿cuál es el interés? El interés incluye si está interesado en términos de si tiene beneficio o no tiene beneficio. Mucho beneficio, poco beneficio. ¿Está bien? O puede tener mucha afectación o poca afectación. Y también incluye la subvariable que tiene que ver si está a tu favor, es decir, si te va a apoyar, o si va a ser del grupo opositor, es decir, va a estar en tu contra, o te va a hacer la vida de cuadritos, ¿no? Otra variable tiene que ver la comunicación, es decir, cómo es hoy la comunicación, el proceso de comunicación con los stakeholders. Espero que esto te suene lógico. Tú puedes detectar a los stakeholders, tú puedes decir, es que uno de los stakeholders es el de compras, el de ventas, es el director general, es el de finanzas, es el de comercialización. Esos son internos. Si estuvieras hablando de que que dependes de otros en términos de tu proyecto, pues dependes de la Secretaría de Obra Pública o de Finanzas, dependes de la Secretaría de Salud para un permiso, dependes también de la comunidad para que te permitan hacer un puente, un camino, etcétera. La pregunta aquí es, ¿y cómo te estás comunicando con ellos? Primero, y en muchos de los casos, ni siquiera hay un proceso de comunicación con los stakeholders. Entonces, no es un tema de reacción al cambio, es que ni siquiera hay comunicación. Entonces, habría que revisar qué canales de comunicación se tienen hoy con cada uno de esos stakeholders. En muchas empresas dicen, oye, pues vamos a convencer a un líder de opinión. Pues, ¿qué canal de comunicación tienes con los líderes de opinión que ya se mencionaron? Y si la respuesta es cero, pues entonces hay que empezar apenas por construir el canal de comunicación con ese líder de opinión. Después habría que cuidar mucho el mensaje, porque los mensajes son diferentes dependiendo de qué. Pues del stakeholder en función de su poder, de su liderazgo y de su interés. Entonces habría que cuidar el mensaje. Acuérdense que el proceso de comunicación es emisor, receptor, mensaje y canal. ¿Está bien? Bueno, los básicos. Entonces habría que ver esa parte. Y luego entender que si nuestros comunicados son de 1, 2 o 3 vías. Ya dedicaremos otro webinar solamente a hablar de los modelos de comunicación. Pero para decirlo rápido, el simple hecho de mandarle un correo electrónico a alguien solamente se llama comunicación de una vía, porque no estás esperando una respuesta. La comunicación de 2 vías es una comunicación en donde tú ya mantienes una relación donde comunicas algo y el receptor te contesta para confirmar la información que tú le mandaste. Eso se llama comunicación de 3 vías. Y la comunicación de 3 vías es una comunicación en donde la persona no puede ejecutar nada hasta que tú no le mandas la instrucción, él te confirma lo que entendió y luego entonces tú ya le das la orden de que ejecute. En el caso del análisis de los stakeholders es igual, es decir, tú tienes que decir, yo quiero tener una relación con tal diputado, con tal senador, con tal líder de opinión. Entonces, ¿cuál es tu comunicado de una vía? ¿Cuál debería de ser la comunicación de segunda vía? ¿Y cuál debería de ser la comunicación de 3 vías? O sea, no es un tema trivial cuando se dice, es que hay mala comunicación. No, pues así no vamos a hacer nada. La comunicación es un proceso. Y lo que hay que entender es dónde estamos parados en nuestros procesos de comunicación con cada uno de estos stakeholders. Solo sabemos que está en contra, pero ¿has hablado con él? ¿Tienes manera de comunicarte? ¿Sabes qué piensa? ¿Sabes cuál es su nivel de conocimiento? ¿Te va a dar una entrevista? Y pues normalmente la respuesta es no. ¿Está bien? Entonces, pues no es que haya un problema de comunicación, es que no hay una comunicación en sí. Y finalmente, otra de las variables que es importante ya a mayor profundidad en el diseño del análisis de los stakeholders
tiene que ver con cómo vas a diseñar tu estrategia con cada uno de los stakeholders, si así lo consideras pertinente. Es decir, si están en mi contra, pues cómo lo hago para que estén a favor o al menos estén neutrales. Si no están interesados, ¿cómo le hago para que estén interesados? Si no están empoderados, ¿cómo le hago para que tengan un poco más de poder y toma de decisión, puedan movilizar recursos? Muy bien. Y esto se hace en proyectos altamente participativos y comunitarios, pues una de las grandes soluciones, no me digan que no es empoderar a las comunidades, o empoderar a la sociedad civil, o empoderar también a las organizaciones no gubernamentales. ¿Por qué? Pues porque es una manera más rápida de que puedan controlar sus propias variables. Entonces, hay estos elementos que son muy interesantes para el análisis de stakeholders. Entonces, ¿cómo se vería todo esto? Ya si lo quisiéramos hacer más en orden. Miren, digo, no vamos a explicar a fondo todo porque en un webinar, pues a mí lo que me interesa ahorita es que entiendan los básicos de esto. Ya, y cómo se empiezan a ver algunos de los resultados cuando los empiezas a mapear, porque los vamos a ver ahorita, desde diferentes perspectivas, que no nada más es la de poder y la de interés, que es lo que casi todos hacen. Tenemos que desglosar el poder y tenemos que desglosar el interés. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, los pasos generales, la verdad, pues los vamos a poner ahorita, son como 8. Hay un modelo interesantísimo que se utiliza, que salió en 1999, pero que se sigue usando hoy y que tiene que ver sobre todo cuando tienes que hacer cambios en política pública y más en los de política pública y salud. ¿Está bien? ¿Cómo le haces para meter a todo un sector, a todos los empresarios, emprendedores, medios de comunicación y demás para que suceda? Entonces, bueno, ahí está la bibliografía, si están interesados, ahí está. De todas maneras, quienes están en nuestro webinar, les vamos a mandar a vuelta de correo también el link de donde lo pueden obtener. ¿Está bien? Y lo vamos a también tener en nuestra página de internet. Estamos preparando ya toda una página donde de todos los webinars donde hemos regalado cosas, formularios, formatos, pues, dípticos, trípticos, criterios de 5S, entre otros. Ya lo vamos también a tener listo en abril para que ustedes, que son nuestros clientes, nuestros usuarios, ¿verdad?, tengan ese acceso a los regalos que hemos dado y que damos en los webinars. Entonces, los 8 pasos, pues, son así como siguen. No hay nada más, no hay cosas tan complicadas. Primero, pues, tú tienes que tener muy claro qué es lo que vas a hacer, ¿no? Tu política, tu proyecto, tu iniciativa, tu programa. Si simple y sencillamente es un proyecto interno, pues, bueno, cuál es ese proyecto, cuáles son sus beneficios y tener toda una lógica, ¿cómo se llama? Así se llama la lógica de un proyecto, pues la tengas muy clarito, ¿no? Desde el propósito, los impactos, los entregables, las acciones, presupuestos y demás. 2, habría que planear el proceso de análisis de los stakeholders, es decir, se va a formar un equipo o se va a asignar solo a una persona. ¿Y quiénes pueden ser los stakeholders? ¿Cuáles son cómo lo vamos a abordar? ¿Cómo los vamos a medir? ¿Qué tipo de evidencia vamos a necesitar? Entre otros, ahorita los vamos a detallar. Después, en el paso 3, habría que identificar explícitamente quiénes son los que vemos como los stakeholders, ¿no? Y aquí puede haber, repito, personas, grupos, redes, gremios, asociaciones, comunidades, entre otros. Los mismos medios de comunicación pudieran ser parte de los stakeholders. Habría entonces que hacer el análisis en sí, planear la recopilación de datos, de información, puede ser a través de entrevistas, puede ser a través de tomarse un café, puede ser también a través de recopilación de periódicos, entrevistas, revistas, porque tú puedes saber la posición de un político o la posición de un médico, simple y sencillamente por estar viendo las declaraciones que hace en la prensa o en los medios, ¿no? Entonces, también es ese tipo de información, que son bases secundarias de información, las puedes tener. Y con esto, bueno, pues se recomienda que se llene una tabla, y ahorita van a ver por qué se recomienda una tabla. Pues es una tabla como de una hoja de cálculo, porque al final queremos mapear los resultados. Luego se hace el análisis de las tablas, se genera obviamente diferentes reportes, y el chiste, que es el paso 8, es qué acciones potenciales adicionales le tengo que sumar a mi proyecto para reducir el riesgo, para poder hacer de nuestro lado, o al menos llevarlos a nivel neutral a los opositores de nuestra iniciativa. Más o menos estos son los pasos así ya hoy genéricos de un análisis de los stakeholders. Para quienes ya nos escuchan aquí en el webinar, seguramente el tema de basado en evidencias, hablar con hechos, tener todo lo que no se mide, no se controla, no se puede mejorar, pues bueno, nada más pongo aquí un ejemplo, ¿no? Es decir,
los que hoy está muy de moda decir, pues los objetivos, tanto la definición del reto, problema, como los objetivos y las metas, pues sigamos la regla de SMART. Entonces, bueno, quienes ya la conocen, perfecto, y quienes no, pues miren, aquí está en la lámina. Miren, seguramente dedicaremos otros webinars a hablar específicamente de esto. Tenemos ya uno donde hablamos de métricos, pero es que a veces queremos resolver un tema y nos preguntan, ¿y qué vas a lograr? Pues voy a mejorar la comunicación, perfecto, ¿y cómo vas a medir esa mejora? No sé, entonces no sirve, ¿está bien? O dices, es que este stakeholder no está en mi contra, bueno, ¿qué es en mi contra? ¿Cómo lo vas a medir? ¿Cómo estás seguro? ¿Cómo tienes al menos algo cualitativo, no cuantitativo, que te permita llegar a esa decisión? Acuérdense que lo que no se mide, no se conoce, no se controla y por lo tanto no vas a poder hacer nada, o mejorar, o negociar, o influir. Entonces, bueno, esta es la regla famosa de SMART, que es un acrónimo en español de SMART, en inglés. Ahora, uno de los primeros tips que quisiéramos compartir el día de hoy en este webinar, porque es un webinar de básicos, es tenemos que identificar muy bien a los diferentes stakeholders. Yo estoy de acuerdo cuando es un tema de análisis de stakeholders internos, es decir, que están todos dentro de la organización, pues normalmente es mucho más sencillo, ¿no? Pero cuando tienes un proyecto donde tienes que articular a 20 dependencias de gobierno, o tienes que involucrar a gobierno, sociedad civil, organismos internacionales de apoyo, en una sola reunión para llegar a un consenso, pues cada uno de los stakeholders es clave. Y entonces yo creo que aquí una de las preguntas es, ¿quiénes son y a quiénes vamos a invitar a que formen parte de la discusión? Y de cada institución, si es que el caso de tu stakeholder no es una persona, sino son grupos o son instituciones, pues es muy común que uno diga, bueno, ¿y de esta institución a cuántos voy a considerar como stakeholders? Ya sea como tomadores de decisiones o stakeholders que su voz representa la voz de esa institución o de ese sector. Si tú quisieras decir, es que pues, posiblemente el sector salud esté a favor, ¿a quiénes hay que entrevistar del sector salud para poder tener esa decisión? ¿Está bien? Para poder tener ese dato de cuál es la posición de ese stakeholder llamado sector salud. En ese sentido, pues habría que comprender el contexto de la política o programa, es decir, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y es importante de tu proyecto que vas a ejecutar, si va a ser una presa o va a ser cambio de una política pública de obesidad o de prevención de tuberculosis o algo así, pues todos los que estamos responsables del análisis de los stakeholders tenemos que entender perfectamente cuál es ese programa, cuál es ese proyecto, cuáles son sus implicaciones. No tenemos que estar todos los que vamos a hacer el análisis de los stakeholders a favor de esa iniciativa, ¿eh? También se vale dentro del grupo que va a hacer el estudio tener a personas que no necesariamente están a favor, pero los quieres tener en el grupo de análisis porque representan también otras voces, representan los que están a favor, en contra, neutrales y demás. Una vez que este grupo que va a hacer el análisis de los stakeholders ya entendió a profundidad los pros, contras y demás de esta política o de esta iniciativa, normalmente habría que desarrollar ahora sí una lista de los posibles stakeholders. Repito, pueden ser personas o instituciones. Pueden estar relacionados, pueden ser interesados o pueden ser personas que se afectan. ¿Está bien? Es decir, ¿dónde está el interés de ellos? ¿Se benefician o se perjudican? Pueden ser personas, grupos, organizaciones, sectores o redes, dependencias, instituciones, empresas, gremios. Pueden ser también actores o stakeholders que sean locales, regionales e internacionales. En proyectos de mejora, y muchos de ustedes lo han vivido, si son una empresa internacional o multinacional, pues entonces tienes a tu director general en México, o en Perú, o en Colombia, en Ecuador, pero arriba de él hay un regional. Y arriba del regional están los corporativos que se encuentran en México o en Estados Unidos, en Europa, en el país donde esté los dueños de la organización. Entonces tienes también stakeholders internos, pero que están en diferentes niveles de esta escala. Y puede ser también que sean del sector privado, público, social, puede ser que sean líderes de opinión, entre otros. Muy bien. Luego habrá que definir los stakeholders clave con ayuda de expertos en la materia y campo. Cuando no sabes con quién hablar, pues asesórate. Con quiénes son las voces, los influencers de esta temática que tú estás tratando de hacer. Evidentemente, cuando es interno y lo que vas a hacer es un proyecto de Kaizen, bueno, pues no es tan complicado esto de los stakeholders. ¿Está bien? Digo, el agrado de que tengas que
que cambiar alguna política interna de reconocimientos o quisieras cambiar la manera en la que se evalúa el clima organizacional. Bueno, esos ya son temas de RH que sí merecen análisis de stakeholders. Y siempre justificar, ¿no?, el por qué sí debe de estar ese stakeholder y por qué mejor lo sacamos. O por qué 4 y no 3, ¿está bien?, de esa institución. Y todo esto obedece a que, pues, mucho de lo que se tiene que hacer es, si detectas a los stakeholders, podrías buscar una entrevista, ¿no? O al menos tratar de tomarte un café con él o tratar de negociar si es que está interno. Puede haber diferentes tipos de stakeholders, como ya lo habíamos mencionado. Los tipos de stakeholders los podemos separar en los primarios y secundarios. Primarios son los que la organización no puede existir sin su participación. O sea, si tú tienes a un stakeholder llamado director general y el director general no está de tu lado, pues entonces ahí tenemos un tema de primario. Es una persona con la que no se puede vivir. No se puede existir sin su participación. Entonces ahí están accionistas, inversionistas, empleados, contratistas, clientes, proveedores. El voluntariado en una organización civil, pues el voluntariado, los voluntarios, los becarios, todos cuentan. Y los secundarios son aquellos que influyen o afectan o son influenciados o afectados por la organización, pero no están directamente involucrados en las transacciones. Entonces sí hay que tomarlos en consideración, pero no necesariamente hay una alta dependencia en ellos. Pueden ser medios de comunicación, pueden ser grupos de presión, grupos de acción, agencias de gobierno, sindicatos, gremios, autoridades regulatorias, grupos ambientalistas, defensores de animales, entre muchos otros. Pero hay que tomarlos en cuenta porque normalmente están en tu entorno. Entonces habría que ver cómo le hacemos para negociar o influir con ellos. El segundo tip tiene que ver con planear la recopilación y el registro. Entonces, ¿cómo vas a hacerlo? ¿Lo vas a hacer con entrevistas? ¿Lo vas a hacer con un plan de relaciones públicas para tener una entrevista? ¿Con o sin una encuesta, digamos, de cajón? ¿Cómo vas a poderlo ver? Y de donde no puedas tener información primaria, es decir, una entrevista, ¿qué medios de comunicación vas a revisar? Vas a revisar los periódicos, vas a ver la posición que tiene este político sobre este tema. Y entonces vas mapeando al stakeholder, su posición, su interés, su nivel de liderazgo, su poder, entre otros. Entonces, algunas de las características mínimas que hay que entender de un stakeholder, ustedes las pueden ver en la lámina. Primero, pues de qué institución es, pero a veces puede ser el director de un hospital, pero al mismo tiempo fue secretario de salud o fue secretario de educación. Entonces, hay que ver esas dos, los niveles como individuo, como organización, pero también si en algún momento él es o fue un representante de un sector o de una organización más grande. Habría que clasificar si es interno, que ya lo platicamos, que evaluar si este stakeholder conoce o no conoce lo que tú pretendes hacer. Tú quieres hacer un proyecto de Six Sigma, entonces lo que te interesa saber es no tanto si él sabe Six Sigma, sino si el stakeholder conoce de la iniciativa que tú vas a hacer o qué ha oído de esa iniciativa, porque muchas de las personas cuando están en contra no es porque realmente se opongan, es que no entienden, no conocen, o alguien les dio un chisme y entonces tienen una percepción equivocada de lo que es tu proyecto. Entonces el conocimiento del proyecto es muy importante para hacerse de alguien que te apoye, sobre todo de un stakeholder. Luego, entender pues si la posición te apoya, se opone o es neutro. También entender el beneficio que puede tener el stakeholder por las ventajas o las afectaciones por las desventajas que va a tener. Habrá que ver si ese stakeholder, cómo está su red de aliados, alianzas y grupos. Porque pues hay que aceptarlo. Todos tenemos no solo colmillo, pero también tenemos amigos. Y entonces eso es importante entenderlo. ¿Cuáles son los recursos que posee y qué tan rápidamente los puede movilizar? Puede tener, repito, muchísimo dinero, pero no lo puede movilizar en 24 horas. ¿Está bien? O puede conseguirte 30 personas para trabajar, pero no las puede conseguir mañana. Entonces, esa parte es la que tiene que ver con recursos. El poder, pues ya lo platicamos extensivamente en otra lámina, que tiene que ver con cómo pues, tiene la capacidad para afectar o beneficiar tu implantación, liderazgo y voluntad para apoyar, que también ya lo mencionamos, entre otros. Pero sería una lista corta de cosas que son importantes.
Esto habrá que registrarlo y llevar el seguimiento de cada uno de los stakeholders y las diferentes respuestas o características anteriormente mencionadas. Si van a hacer una entrevista o van a ir a tomarse un café o van a hacer un cabildeo, pues no se les olvide llevar, aunque sea listas, algunas preguntas, ¿no? La verdad es que a veces llega uno como el borras a las reuniones y no sirve. Perdón, los que nos escuchan que no sepan eso del borras, bueno, había una serie en México antes, pero el borras es así como el burro que tocó la flauta, ¿no? Entonces hay que hacerlo planeado. Y luego la validación de los cuestionarios, que eso ya es más una parte de la teoría de investigación, pero habría que validarlo y tener muy bien y entender las características de este stakeholder. 3, es sumamente importante tener y saber de dónde vamos a recopilar información cuando no la podamos tener directamente a través de un café o de una plática, de una entrevista, de una cita, de una reunión virtual, porque no siempre la vas a poder tener. Entonces tendrías que utilizar fuentes secundarias, periódicos, reportes, publicaciones, conferencias, su plataforma política, sus presupuestos, quiénes fondean a esta persona o a este stakeholder, de qué tamaño es su organización o su red, etc. Entonces, pues esto ayuda a fortalecer toda esta información que usted pueda tener o puedas tú tener. Si se pueden entrevistas, pues perfecto, pero después hay que escucharlas y hay que empezar a sacar toda la información posible. Miren, hay unas cosas muy importantes. Por ejemplo, si tú quieres saber la posición de apoyo o de oposición de una stakeholder, ¿tú qué harías? O sea, yo le preguntaría, ¿usted está a favor o en contra de esta política o de este proyecto? El sujeto, el stakeholder, políticamente te podría decir, no, yo estoy a favor, no te preocupes. Pero entonces lo que se recomienda siempre es ir con otras personas y la pregunta que se hace es abiertamente, este stakeholder, ¿cuál es su posición? Tú que lo ves de fuera. Y entonces si el que te ve de fuera dice, no, no, él no está a favor de esa política, él está en contra. ¿A quién le crees? ¿Al que te dijo que está a favor o al que te dice, el resto de la gente que te dice que está en contra? Pues ahí el tino que vas a tener es decir está en contra. Lo que sí puedes estar seguro es que si en una entrevista alguien te dice yo estoy en contra, lo más seguro es que sí esté. Porque esa narrativa, esa respuesta, difícilmente es política. O sea, él te dice abiertamente, yo no estoy de acuerdo, entonces sí. Seguramente cuando le preguntes a los externos cuál es la posición de fuera, ¿no?, de esta persona, pues te van a decir también que se opone. Entonces, este tipo de feelings que se van ganando con la experiencia se pueden hacer. Y entonces, pues te va quedando una especie como de tabla, ¿no? Una tabla de hoja de cálculo, con el software que ustedes quieran. Pero de todo lo que tú recopilaste, pues yo creo que puedes empezar a hacer algunos análisis. Puedes decir, en los ejes cartesianos de poder y liderazgo, es decir, poder contra liderazgo, así como si fuera un plano cartesiano, una matriz, como alto poder, alto liderazgo, bajo liderazgo. ¿Se vale o no? Podrías también empezar a mapear a las personas y decir, híjole, me apoya o no me apoya o es neutral. También podrías decir, oye, él sí me apoya, pero no tiene poder. Él sí me apoya, pero no tiene liderazgo. O él no me apoya, pero sí tiene poder. Entonces, esas combinaciones son importantes porque alguien que sí te apoya, perdón, alguien que tiene poder, que no te apoya, puede ser por desconocimiento. Entramos a otro tipo de mapeos donde dirías qué tanto te conoce o no conoce. O sea, a lo mejor no te ayuda porque desconoce tu proyecto o desconoce las bondades del proyecto. Y así sucesivamente con otras de las cosas que ustedes ven aquí. Intereses, tipos de interés, grado de conocimiento, interés contra posición, interés contra poder y liderazgo, entre otros. Entonces voy a enseñar cómo se ven algunos ejemplos de esto. Vamos a pensar que sería en donde yo quiero mapear a mis stakeholders aquí. Entonces, a mis stakeholders lo que quiero ver es quiénes tienen alto liderazgo y quiénes tienen alto poder. Perdón, está en inglés porque la utilicé para otra. Hemos utilizado esto también para webinars bilingües y entonces las tenemos así. Pero en esencia, arriba es alto poder, abajo es bajo poder, a la izquierda es poco liderazgo y arriba es alto liderazgo. O sea, voluntad de ayudarte o voluntad o poder de generación de cambio, ¿no? También podríamos estar viendo si se va hacia la izquierda, es decir, que se opone a ti. Y si se va hacia la derecha, es que es una persona que te va a apoyar o un stakeholder que te va a apoyar.
Y el eje de arriba y abajo es igual que el de la izquierda, es decir, es una persona de alto poder que se opone a ti, o es una persona de bajo poder que también se opone altamente a ti. Entonces podemos ahora dividirlos así, del lado de la mitad para la derecha, apoya, y de la mitad para la izquierda se opone a ti. Y bueno, la zona gris pues es neutro, ¿no? Puede haber otro tipo de maneras de mapear donde digas, es que el stakeholder sí sabe, sí conoce, sí entiende de este proyecto, sí entiende de la política, o no entiende. Es low knowledge o high knowledge. Y la otra es si tiene poder o no tiene poder. Obviamente, pues los ideales pues, son los que tienen poder y los que tienen conocimiento, que además te apoyan. Sería mágico, ¿no? Y luego tenemos que es de interés y poder, es decir, si le interesa, no le interesa, o sea, el interés tiene pies, que me beneficio, yo que gano. Y igual el eje de vertical es poder y alto o bajo. Entonces, no sé cómo se imaginen esta grafiquita, perdón, ya se me fue una, pero aquí están estos cuadritos que están viendo que aparecen, son tus stakeholders. Aquí hay 2 stakeholders, 3 stakeholders. Estos 3 stakeholders son de alto poder de movilización de recursos, pero tienen baja voluntad, bajo compromiso, pocas ganas de motivarse, de apoyarte. Por ejemplo, estos que están de color verde también son de alto poder, pero también tienen alto liderazgo, entonces los mapeas del lado derecho. Estos que están en amarillo, pues en términos de poder, pues ni mucho ni poco. Y en términos de liderazgo, pues tienen muy bajo liderazgo, baja motivación, baja habilidad, ¿no? De convencimiento. Y estos, pues ya sabes, el de bajo poder y bajo liderazgo. Ahí está. Los que ves acá son los stakeholders que serían de mediano poder, pero que sí tienen alto liderazgo. Estos ya empiezan a ser interesantes. Espero que el ejemplo esté siendo inteligente. ¿Qué pasa si ahora a estos mismos, que ya los tenemos catalogados en liderazgo y poder, los empezamos a ver en términos de si están a tu favor o están en tu contra? Por ejemplo, este es de alto poder, bajo liderazgo, pero está altamente opuesto a ti, al menos en una primera instancia. También es de alto poder, de bajo liderazgo, pero pues ni fu ni fa, ni frío ni calor. Y el otro, de estos 3 que estaban al lado izquierdo, ya en términos de apoyo, tienes uno que te súper apoya, uno que seguro súper va a estar en tu oposición, y uno que está en medio, ¿no? Y así podemos ir viendo igual los de high leadership y high power, alto poder y alto liderazgo, en términos ahora de el apoyo que te van a dar. Y uno igual, uno está casi en tu contra, el otro está neutral y el otro está a tu favor. Y podemos mapearlos de mediano poder con bajo liderazgo, mediano poder y alto liderazgo, cómo se ven en términos de tu oposición o tu apoyo, y los de bajo poder y bajo liderazgo. Muy bien. Y aquí vamos a ir mapeando otras. Sería conocimiento y poder. El conocimiento lo confundimos con problemas de comunicación. No son problemas de comunicación. Es que no le has sabido dar el conocimiento correcto a las personas. Y es por eso que están en tu contra, porque no entienden o entienden otra cosa. ¿Está bien? Entonces, nuevamente los mismos cafecitos, ¿cómo se ven en términos no solo de poder, sino ahora de conocimiento? De los 2 que tienen alto poder, bajo liderazgo, solo uno realmente conoce y entiende lo que tú quieres hacer, o tiene la versión correcta de lo que quieres hacer. De los otros 3, que eran los de arriba, que tenían un alto liderazgo y alto poder, aquí te das cuenta que hay 2 que no entienden bien tu iniciativa o tu proyecto. Solo uno lo entiende muy bien. Igual los amarillos de mediano liderazgo, mediano poder, pues tienes uno y uno sí entiende y el otro no conoce, o tiene al menos malentendido, ya lo grillaron, decimos en México, ya le metieron otras ideas que son incorrectas del proceso. Igual, pues mediano poder, alta liderazgo, pero en términos de conocimiento, uno conoce mucho y el otro no conoce. ¿Okay? Igual así los podemos ir mapeando. Y esta última tablita, que es la tradicional nada más de interés y poder, pues en base a todos los anteriores podríamos empezar a mapearlos. Así los voy a dejar ahorita para que ustedes los vayan viendo. Entonces, ¿cuál es lo importante de tener este análisis bien hecho? Pues básicamente es que tienes que generar un plan de acción. Y el plan de acción es que tú te vas a dar cuenta que no todo está bajo tu control. Hay stakeholders que no están bajo tu control, aunque estén adentro de tu organización.
Entonces tienes que entrar en lo que se llama zona de negociación y si no puedes negociar vas a tener que entrar en la zona de influencia. Esto es mucho enfoque también de planeación. Esto tiene que ver ya con teorías de planeación. Y evidentemente, pues todo aquello donde no puedes hacer nada, pues eres absolutamente vulnerable. Pero las personas que son proactivas y son las que queremos en nuestros proyectos, son personas que aunque te cuestionen, te discutan y todo, sean personas que están buscando el cómo sí, ¿está bien? ¿Cómo sí podemos hacer esto? ¿Cómo podemos meter bajo control a la persona? ¿Cómo le hacemos nuestro fan? O al menos cómo negociamos que sea neutral, o cómo influimos a través de terceros para que esta persona también se aguante tantito, ¿está bien? En las intenciones que pudiera tener. Y los que nada más están dando pretextos de por qué no se puede hacer nada, pues normalmente se les llama los no proactivos. Bien. Y aquí, pues básicamente lo que en estas últimas láminas, o esta última lámina propiamente, es que este análisis en los básicos que les platicamos hoy está específicamente hecho para que nosotros diseñemos acciones, es decir, de nada sirve un análisis de los stakeholders si no generas acciones, soluciones, iniciativas para mejorar las posiciones de los stakeholders dentro de tu organización. Entonces esto, pues, cuando uno hace intervenciones o cuando uno diseña talleres de planeación estratégica, tiene que considerar todo esto que hemos hablado el día de hoy, sino cómo diseñan la agenda. ¿Cómo diseñas la agenda de un taller cuando no conoces ni siquiera los nombres de las personas o de las instituciones o de las redes que van a participar en tu foro de consulta o en tu foro de reflexión? Entonces las cosas no son tan sencillas. Hay herramientas como estas que son sumamente interesantes. A final de cuentas, lo que tú quieres son acciones para informar a los stakeholders, acciones para negociar con los stakeholders, acciones para articularte con los stakeholders o acciones para balancear posiciones de poder, ¿no es cierto? Bueno, posiciones de apoyo o de oposición y situaciones de poder. Todas las acciones deben de definir cambios esperados y un impacto en una tablita, no, bueno, dije le pongo tabla, que es una tabla como de hoja de cálculo que se debería de ver reflejada en los mapas como los que les enseñé hace rato, que son estos. Y dónde vas a irlos moviendo de manera inteligente, pues para lograr un objetivo, sobre todo cuando los proyectos de verdad son complicados, hay unos bien complicados. Y organizar los resultados en gráficas que permitan tomar decisiones como los que ya les presenté. Esto es una herramienta que muchos trivializan, básicamente lo hacen como de cajón, es decir, te pidieron un Pareto y haces un Pareto, te pidieron un diagrama de pescado, haces un diagrama de pescado, te pidieron un diagrama de los stakeholders, pues haces un diagrama de los stakeholders, pero no es eso. Tenemos que tomarlo en serio, tal y como lo hemos tratado de comunicar para ti el día de hoy. Bueno, pues podemos entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Yo estoy aquí para servirles. Es sumamente importante comunicarles que todo esto lo vamos a tener en YouTube. Les vamos a pedir, pues ojalá se puedan suscribir, toquen la campanita, nos recomienden con todos sus contactos, nos recomienden con todas las personas para que nos sigan. Esa es una parte importante de esta labor que hacemos nosotros de beneficio sin costo con contenidos de alto valor. Al menos eso creemos. ¿Qué dicen consultores? Pues nosotros estamos seguros que tenemos la experiencia, el talento, la capacidad, el acervo para poderlos ayudar en los proyectos, en los retos que ustedes tengan en sus organizaciones. Por lo tanto, si están interesados en que tengamos una charla posterior o podamos ver qué necesidades tienen, ¿no? O qué problemas tienen de stakeholders en sus organizaciones, escríbanos o escríbanlo en el chat ahorita, al cabo que los tenemos muy bien mapeados. Escríbanlo en el chat si necesitan tener contacto con nosotros o escríbanos a comunidad@kaizen.com. Comunidad@kaizen.com y ahí estaremos para servirles.